La Federación de Establecimientos de Educación Católica del Guayas les da la más cordial bienvenida al primer Congreso de Padres Educando y Transformando Corazones desde la Fe, que llevaremos a cabo de manera online desde este día. Los felicitamos, padres de familia, por seguir este compromiso de fortalecimiento junto a nuestros jóvenes con la convicción de que este acompañamiento será de gran satisfacción personal y familiar. Doy paso a nuestra vicepresidenta de la Federación, Máster Miriam Simbaña, que presentará a nuestro ponente. Un abrazo, bendecida tarde para todos. Muchas gracias, Gaby. Bienvenidos a todos, queridos padres de familia de los distintos colegios federados, a rendir este homenaje por la celebración de los 50 años de permanecer unidos, permanecer juntos en pro de la educación católica en la ciudad de Guayaquil. Es para mí una gran alegría poder presentar a nuestro ponente, Padre Fabricio Alania, sacerdote jesuita guayaquileño, máster en Cristología, máster en Gerencia Educativa, escritor semanal de la columna Para Ti Joven en el diario Manavita y en el blog Faro SJ.com, docente del diplomado de la Universidad Javeriana de Cali, delegado de la educación de los jesuitas en el Ecuador, director regional de Fe y Alegría Manabí. Querido Padre Fabricio, no solo esto es su currículum, también ha dejado huellas muy profundas en esta hermosa misión de la FEDEC Guayaquil. Pues usted nos antecedió al directorio, usted perteneció al directorio anterior, y gracias por no olvidarnos y siempre estar pendiente de nosotros. Bienvenido, le doy la palabra para que pueda iniciar su ponencia. Muchísimas gracias, le recibimos con un fuerte aplauso. Ahí se pone ahí un icono de aplauso. ¿Ya puedo compartir pantalla? Es toda suya, el panel. Compartir pantalla. Un participante puede a la vez. Yo. Quiero que salga ya la... Ok, aquí estoy. Ready. Ya estamos. Ahí está. Salud. Salud con todos. Salud con todos. A mí me ha tocado este tema, producto de las conversaciones con ustedes. De verdad muy agradecida por su presentación, Miriam, vicepresidenta actual de la FEI, a todo el directorio. Cada mes también nos reunimos alrededor de 40 docentes, directores, rectores, que formamos lo que hemos llamado Cafeteando con Rizo, que es un café pedagógico, reflexiones de la vida, sobre todo en esta pandemia pedagógica, para darnos esperanza, para profundizar, para compartir nuestras dificultades y nuestros sueños. Ya vamos 4, hay un quinto, y hay un buen ponente el próximo, en este mes de octubre, una misionera teresiana, la hermana Lola, de la iglesia de Sucumbíos, que es profesora universitaria de la recién creada PUSE Manabí. Y en noviembre tenemos a Héctor Borges, que es un gran animador, motivador. Entonces, seguimos muy unidos gracias al directorio y gracias a Gaby, que es la secretaria ejecutiva de la FEDEC, que se ha movido muy bien. Ella es licenciada también en comunicación y eso ha permitido que, además de sus dotes de secretaria ejecutiva, la FEDEC, junto con la comunicadora Franceli Tamayo, haga un buen trabajo y un excelente trabajo de comunicación, que es lo que hoy mantiene viva y ha hecho que hoy nos reunamos, gracias a ustedes, a reflexionar, pero más que nada celebrar los 50 años y celebrar en un contexto difícil, nada fácil, ¿no? Entonces es medio contradictorio. Por eso el título viene muy bien, Salud Espiritual. En estos momentos, 50 años de trabajo de la Iglesia Católica a través de sus colegios federados en la Federación de Establecimientos Católicos, que tienen en Guayaquil un gran impacto. El día de ayer también tuvieron conversatorio con jóvenes
Son cerca de 50 colegios en 50 años que están federados. Hay más colegios, pero estos 50 colegios en 50 años son una bendición y se puede hacer mucho. Entonces, yo les invito a compartir. Hay muchas mamás jóvenes, no tan jóvenes. Entonces, yo les invito a que usen la tecnología. Cualquier cosa, piden la ayuda a Gaby. Ustedes tienen ahí en el panel un chat. En el chat se puede escribir. O pueden pedir la palabra y pueden hablar. ¿Ya? Quedémonos con la palabrita. ¿Ya? Quedémonos con la palabrita y que sea esto participativo, porque no es conferencia, sino es un compartir nuestras esperanzas y nuestras convicciones en estos momentos. ¿Ya? Nuestras convicciones humanas, religiosas y filosóficas, que nos permiten tener una visión de la vida. Cuando se le viene la palabra salud en los contextos actuales que estamos viviendo, todo el mundo piensa ¿en qué? Cuando se viene la palabra salud en contextos actuales, como lo que hoy estamos viviendo, todo el mundo piensa, pueden escribir o pueden hablar. COVID. COVID, correcto. ¿No? Por favor, que se acabe el COVID, que no nos ataque el COVID, que salgamos del COVID, que no me muera del COVID, etcétera. Tanta muerte. Y en Guayaquil fue grave. Yo estuve 9 años de rector de la Unidad Educativa Particular Javier, 2 años de presidente de la FEDEC y de ahí me vine acá. O sea, yo me vine el 2019, hace poco, el año pasado. Y en este marzo la gente me llamaba a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, desesperado por todo lo que había pasado. Yo no sabía qué hacer ni qué decir y yo me ponía a llorar aquí, grandote, gordo, viejo, como ustedes ven, enfermo, lo que sea. Me ponía a llorar, pues yo qué palabra de aliento voy a hacer, no sé qué decir. Y lo más grave no era dar una palabra de aliento o tratar de calmar. Lo más grave era explicarle a la gente o consolar, tranquilizar a la gente por la pérdida del ser querido. No porque se haya muerto. Adivinen qué era lo más grave. Sí que duele la muerte, pero qué era lo que más lloraba nuestro pueblo. Hablo de nuestros amigos de Guayaquil que me llamaban en marzo muchos días, de madrugada. ¿Saben lo que más les costaba? ¿Alguien tiene una idea? La manera en la que se iba. Seres queridos. Exacto, de la manera que murieron y no poder despedirse, no hacer el rito del duelo, que para nosotros, indistintamente que seamos católicos o no, el duelo, el decirle adiós a un ser querido es algo de todas las culturas, de todos los pueblos, que tiene un rito, que es el necesario a Dios, que es la veneración última. Y si nosotros, hombres y mujeres de fe, ok, le decimos, no solamente te despedimos, sino que queremos tu bendición, queremos tu legado y queremos que estés cerca de Papá Dios. Y nosotros nos aseguramos de que Dios tenga misericordia con nuestras oraciones, con nuestras peticiones. O sea, eso, el no hacer el duelo, el no decir el último adiós, era lo más horrible que ha pasado en esta pandemia. No la muerte y los conflictos, no la corrupción, ¿ok? Porque eso ha habido toda la vida y es una decisión que el ser humano ante la muerte tiene que tomar una postura, sea creyente o no sea creyente. La muerte es el último no a tus proyectos y a tus sueños, o la muerte es simplemente un paso a algo más que no sabemos qué es, pero que la esperanza te dirá que tu corazón y tu amor en tus convicciones profundas no fueron en el aire. Entonces, el aprender a no hacer el duelo en los maduros. Después las misas online, el que solo vean al cura celebrando y comulgando. ¿Y los demás? ¿Dónde está el símbolo que une pueblos, que une personas y que une lo material y lo espiritual? Y yo creo que hay una gran oportunidad de evangelizar y de cambiar. Pero las liturgias online, yo no los llamaría misa, las liturgias online ayudan mucho a la salud espiritual, a la tranquilidad, a recordar la historia, a meditar la palabra de Dios y que la palabra de Dios te ilumine. Entonces, cuando decimos salud en estos contextos de pandemia, de muerte y de sufrimiento,
y ahora pongámosle de crisis económica, de crisis política, de crisis social, y no solo biológica, lo que queremos es un sinónimo de vida. Queremos que no haya enfermedad. Queremos que se vaya lo que nos hace sufrir. Entonces, salud se comprende en contraposición a lo que nos hace mal, a lo que nos da carencia de vida, a los que nos aumenta nuestros males y sufrimientos. Sin embargo, hoy estamos en los 50 años de FEDET. Algunos cumplieron años en estos días, en estas épocas. Hoy es el Día del Ángel de la Guarda. Nuestros chicos, a pesar de todo, juraron la bandera. Se graduaron los del año pasado en ceremonias online, sobre todo en la sierra, los del ciclo sierra. ¿Ok? Esos chicos no merecen la palabra salud. Claro que sí, que merecen la palabra salud. Pero el contexto, a pesar de la pandemia, cuando celebramos un cumpleaños, los 50 años de bodas de la FEDEC, o los bachilleres que se graduaron en la sierra, o los que juraron bandera, se merecen la palabra salud. Pero ahí salud, ¿qué significa? Ya no es carencia de vida, ya no es enfermedad, mal, muerte. ¿Qué es salud cuando festejamos algo que a pesar de la pandemia lo podemos festejar y podemos decir salud? ¿Qué es? ¿Qué significa ahí salud? Celebrar, agradecer. Correcto. Es agradecer, es celebrar una bendición. la vida. Es una bendición. Es decir bien, bendecir. Decir bien es ver el bien y hablar más el bien que el mal. Entonces, salud es sinónimo de más vida. Salud es sinónimo de plenitud. Y por eso levantamos la copa y decimos salud. Y decimos alegría, y decimos aleluya, y decimos más vida, y decimos bendición, y decimos éxito. Eso es salud espiritual. Yo creo que la palabra espiritual está de más, si es que de verdad sabemos manejar el término salud como sinónimo de las dos cosas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a compartir ahora? La vida. La vida que debe salir adelante en medio de esta pandemia. ¿Estamos? Y entonces vamos a recordar a nuestro hermano. ¿Yo tengo el control o quién tiene el control? Porque no me sale. Espérense un ratito, déjeme ver si sale. Aquí está, ahí está. Vamos a recordar para qué vino Jesús al mundo. Vamos a recordar al dador de vida, a la fuente de la vida, a aquel que pasó por Galilea sanando enfermedades para dar vida. Pero ya vamos a ver más adelante que el mensaje de Jesús es bien concreto y más que con la enfermedad y la muerte, que sí lo trató y que sí lo enfrentó, lo que Jesús más hacía para simbolizar la misión de él en la tierra, la voluntad de Papá Dios, tiene que ver con las cosas cotidianas, tiene que ver con las cosas que verdaderamente dan sentido a las personas. Cuando tú estás bien, cuando tú tienes proyectos, cuando tú estás con tus seres queridos. Entonces debemos tener bien claro para qué vino Jesús al mundo. Esa es la pregunta clave, que muchas veces nosotros la respondemos por memoria, por catequesis, por tradición, por lo que nos contaron los otros o los expertos. Pero yo, padre y madre de familia católico, no he hecho mi propia reflexión. Entonces, en estos momentos de pandemia, yo debo repensar cómo el cristianismo ayuda a salir adelante, cómo el cristianismo ayuda a caminar con esperanza, cómo el mensaje de Jesús, yo hoy lo hago vida. ¿Está? Entonces, en mi vida personal, en la vida de cualquier cristiano, tiene que haber un texto bíblico, no necesariamente bíblico, puede haber una experiencia, puede haber un consejo, pero si entendemos que la Biblia es la fuente de la vida y lo que más ha ayudado en las misas online, en las liturgias, online, que yo he celebrado y que me ha motivado a celebrarlas porque yo no era un convencido de celebrarlas, y la gente me lo pidió y la gente me educó. Padre, es que
la palabra de Dios, la explicación de la palabra de Dios, el orar sobre la palabra de Dios, el sentir la bendición sobre la palabra de Dios, nos da paz, nos ilumina, nos da esperanza. Entonces, tiene que haber un texto bíblico como fuente de vida. Por algo la Biblia es eso. Una de las fuentes de la tradición, no la única. Una de las fuentes de Dios. La Biblia, la tradición, el magisterio y nuestra propia experiencia. Entonces, ¿qué texto bíblico a mí me ha marcado y me ayuda a reflexionar el pasado, el presente y el futuro simultáneamente, no por etapas? Ahí está el punto. Porque si la pandemia lo es todo, si la pandemia no tiene solución, cerremos la puerta, desconectémonos, peguémonos un tiro. Entonces, en el presente se está jugando todo. El pasado, lo que yo he recibido, la fe de mis padres, la fe de mis mayores, la fe de quienes me educaron. El futuro, que debo enfrentarlo, pero desde la hora, no es desde el de mañana ni desde el pasado, sino es ahora que yo debo conjugar. Y los textos bíblicos, cuando los leemos, son esos. Una manera de entender lo que Jesús hizo en el pasado para que yo en el presente sepa dar una respuesta desde mi contexto, desde mi realidad, que me ayude a caminar mejor y construir un futuro mejor. Entonces hay que saber leer e interpretar la Biblia, y ahí tenemos una de las fuentes de la vida, la conexión con la vida. ¿Ok? Acuérdense en los Hechos de los Apóstoles, cuando había un gran señor que no entendía la Biblia y tenía la Biblia en la mano y no la abría. Cuando le preguntaron, oye, ¿por qué no abres la Biblia? Es que no sé leerla, no sé cómo entenderla, no sé, tengo quien me explique. Y entonces Pablo comenzó a aplicarle la Biblia. ¿Ven? Entonces, si no tenemos quien explique la Biblia no va a iluminar a nadie. Pero no es misión de expertos, es misión de cada hijo de Dios, porque ahí está la fuente de la vida. Los relatos bíblicos, la narratividad de la Biblia, de los relatos bíblicos, es el secreto de la vida, saber comprenderlos, ¿ya? Entonces, hay un relato en el capítulo 2 de San Marcos, ojalá se lo acuerden y vean bien. Pueden los amigos del novio, le reclaman a Jesús los expertos de religión, los fariseos, los discípulos de Juan el Bautista, le reclaman a Jesús, oye Jesús, tus amigos, tus discípulos, y ahí seguro estaba un Fabricio Alaña, porque no ayunan como los discípulos de Juan el Bautista, que hacen mucho ayuno, y los discípulos de los fariseos. Y Jesús no le dice sí o no. Jesús los invita a pensar. Ven los relatos bíblicos, ven cómo hay que leer la Biblia. Y Jesús les invita a pensar, oye, ¿y pueden los amigos del novio ayunar mientras están con el novio? ¿Quién va a una fiesta a ayunar? Pues no seamos tontos. ¿Quién va a una fiesta a ayunar? Y si Jesús vino al mundo, es para que la vida sea una fiesta. ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos son símbolos de libertad, los sacramentos son fiesta, la fiesta del banquete, sobre todo la Eucaristía. Es la fiesta del banquete donde el perdón reúne a todos, reconcilia a todos, consigo mismo, con Dios y con los demás y con el mundo. Donde la palabra ilumina nuestro caminar y nos ayuda a superar nuestras contradicciones. Donde el abrazo fraterno, que hoy no podemos abrazarlo, nos implica caricia, ternura, esperanza, no esa paz fría. Entonces, y el pan alimenta, fortalece, si no, no es pan. Y eso es para agradecer, para celebrar la vida, por eso es celebración litúrgica. Entonces, sin embargo, esa pregunta que hizo Jesús para que piensen, discúlpeme, no está contestada oficialmente. Unos han dado una respuesta. El cristianismo es sufrimiento. Otros han dado, no, el cristianismo es libertinaje. Ni lo uno ni lo otro. Si leen bien el texto bíblico, Jesús dice después, ya ayunarán los amigos del novio cuando el novio se haya ido. ¿Quién es el novio? ¿Y quién es la novia? La novia es el pueblo. El novio es Dios en Jesús. ¿Ok?
Y ya, ¿cuándo se ayunará? Cuando nos toca enfrentar la pasión, la muerte y la cruz. Pero deje la resurrección. Pues todo tiene su tiempo, pero lo que Dios vino a manifestar es su plan de vida, su proyecto de vida. Entonces, es importante que cada uno tenga su propia reflexión, porque hoy hay muchos cristianos de tradición y poquísimos cristianos de convicción. Y lo que hoy nuestros jóvenes necesitan son hombres y mujeres cristianos creyentes por convicción, no por tradición. ¿Por qué te bautizaste? Porque me obligaron. ¿Por qué vas a misa? Porque me obligaron. ¿Y ahora? ¿Por qué vas a la liturgia online? Porque no hay otra. Gracias a Dios ya la gente está volviendo. ¿Ok? Entonces, esta pregunta es crucial para tu estilo de vida, para tu salud física, mental, espiritual y creyente. ¿Está? Ahí está lo que les decía. Si la vida es un valle de lágrimas, pues entonces ayuna. Pero si la vida es vida y vida eterna, es saber vivir en Cristo y la muerte es una ganancia, nos decía San Pablo en Filipenses. ¿Ok? Cristo está con nosotros, con los muertos y con los vivos. Cristo es el Redentor, el Salvador, el que nos humaniza y el que nos salva humanizándonos, ¿ya? No resolviendo nuestros problemas. Entonces, este Cristo es importante, es el Cristo de Velázquez, un Cristo barroco del siglo XVI. El barroco tiene como característica el claroscuro, tiene como característica resaltar más el sufrimiento, pero como símbolo de expresión de lucha y de esperanza, no solo de lucha, no solo agonía en griego significa lucha. Pero en 1920 y tanto, siglo XX, un filósofo, Miguel Unamuno, no encontraba respuesta a sus problemas. Y entonces Miguel de Unamuno se encontró con ese Cristo de Velázquez y le hizo una oración. Le hizo una oración. ¿En qué piensas tú, muerto, Cristo mío? ¿Por qué ese velo de cerrada noche de tu abundosa cabellera negra de Nazareno cae sobre tu frente? ¿Miras detrás de ti donde está el reino de Dios? Dentro de ti donde alborea el sol eterno de las almas vivas. Blanco tu cuerpo está como el espejo del Padre de la luz del sol vivífico. Blanco tu cuerpo al modo de la luna, que muerta ronda en torno de su madre, nuestra cansada vagabunda tierra. Blanco tu cuerpo como la hostia del cielo de la noche soberana. De ese cielo tan negro como el velo de tu abundosa cabellera negra de Nazareno. ¿Ven? En medio de la muerte, en medio de la oscuridad, el claro oscuro, lo que más resalta, lo que más hay es blancura. Y si hay blancura, hay vida, hay alegría. En la pasión, uno tiene que ver más allá. Esa es la imagen. Y ahí, en esta imagen, Miguel de Unamuno, filósofo, hombre que busca más la expresión racional que la expresión meramente del sentimiento, nos invita a pensar desde los sentimientos y nos invita a ver que en medio del sufrimiento del Nazareno, esa blancura es sinónimo de la hostia, es sinónimo de la vida y no de la muerte. En medio de la muerte uno puede ver y experimentar la vida. ¿Qué eres, Cristo? El único hombre que sucumbió del pleno grado, triunfador de la muerte, que a la vida por ti quedó encumbrada. Desde entonces por ti nos vivificas esa tu muerte, por ti la muerte se ha hecho nuestra muerte, por ti la muerte es el amparo dulce que a su cara amargores de la vida, por ti el hombre muerto que no muere, blanco cual la luna de la noche, es sueño Cristo, la vida es la muerte vela. ¿Ven? Cristo no está muerto, Cristo es un sueño. Y si está soñando, estamos con vida.
Y entonces, ¿qué es la muerte? Una vela. Unamuno vivía angustiado por el sentido de la vida. Tanta muerte, tanta guerra entre hermanos. Vivió exiliado 2 veces, expulsado por las revueltas políticas y sociales de su tiempo. ¿Ven? Entonces, esa es nuestra pregunta. ¿Alguien tiene alguna respuesta, alguna pista? ¿Cómo encontrar sentido o cómo vivir en medio de tanta muerte? ¿Alguien puede compartir, escribir? Estando de la mano de nuestro Señor Jesús. Esa es una. Apoyándose en la fe. Esa es 2. María Fernanda González, agradecer y felicitar. Amelia Belis, aferrándose a Dios en todo su esplendor. Ana Montero, apegados a Cristo. Rosita, teniendo fe y siempre en la oración. Viendo a imagen de, o ejemplo de María. A ver, ¿y qué hacía María? Era una mujer muy humilde y que vivía para su familia. Primero empezar desde nuestra familia, trabajar en nuestra familia el amor a Dios, el amor a Jesús, para encaminarnos hacia Él. Y así pues yo creo que ese miedo, cambiando la palabra medio que está ahí, de vivir en medio de tanta muerte y conflicto, se apacigua un poco. Como madres creo que debemos seguir ese ejemplo, aunque no perfectamente como lo hizo María, pero debemos hacer un pequeño esfuerzo. Ustedes han dicho mucha verdad. ¿Cómo explicamos eso a los jóvenes? ¿Cómo nos creen los jóvenes? Porque hay un punto, o sea, Dios, Cristo es todo para nosotros. La oración es la conexión con ellos. Pero ¿cómo encontrar sentido? ¿Cómo superar conflictos? Siendo ejemplos para ellos. Exacto. Es decir, en la cotidianidad de la vida, ¿ok? Hay muchos problemas. ¿Ok? En la cotidianidad, en el día a día, hay muchas incoherencias de nosotros. Pero si aprendemos de María humana, de María de Nazaret, usted decía, Paulina, creo que decía la humildad, y yo diría la fortaleza. Te voy a hablar solo de San Juan, porque Mateo, Marc y Lucas hablan mucho más, sobre todo Lucas habla mucho más de María y la deja hablar mucho a María. Pero si tú te atreves a leer el Evangelio de San Juan, María solo aparece 2 veces. ¿Alguien sabe? Hablando o presenciando o estando en relación con Jesús solo 2 veces. En las bodas de Caná. Correcto. Una en las bodas de Caná y la otra en la muerte de Jesús. Correcto. En la vida y en la muerte. En la alegría y en la pena. ¿Ven? Ahí aparece María. Pero en la pena, en la muerte, María no habla. En la boda, en la alegría, María habla mucho, muchísimo. Hey, Jesús, no tienen vino. Y segundo, hey, hagan lo que Él les diga, hagan lo que Jesús diga. Habló demasiado, porque ese es el secreto de la vida. Hacer lo que Jesús dice. Si en tu oración encuentras respuesta a los problemas, es porque estás conectado con Jesús. Si en tu oración no encuentras paz, no encuentras armonía, felicidad, esperanza, es que no eres creyente. Estás hablando contigo mismo. No has escuchado a Jesús. ¿Ven? Entonces, ahí habló María demasiado, porque si escuchásemos a Jesús, no hubiera COVID, no hubiera corrupción, no hubiera desesperanza, no hubiera pésimos papás, no hubiera pésimos maestros.
¿Ya? Si escuchásemos a Jesús, no hubiera pésimos sacerdotes, que también los hay. No solemos escuchar a Jesús. ¿Cómo yo sé que escucho a Jesús? Cuando salgo fortalecido. Entonces, en la muerte, María no habla, pero María actúa. ¿Qué hizo, según San Juan, María a petición de Jesús en la pasión en la cruz? ¿Se acuerdan? Esa palabra de Jesús. María aceptó, Padre. ¿Qué le dice Jesús a María? Ahí tienes a tus hijos. Mujer, ahí tienes a sus hijos. ¿Y qué hizo María? Le reclamó: yo contigo, ya que fuiste un relajoso y te mira cómo estás en la cruz, ya tengo bastante. ¿Qué hizo María? No lo dice el texto, lo dice la imaginación, lo dice la oración, lo dice la tradición y lo dice la historia. ¿Qué hizo María? Aceptó con voluntad. Aceptó. ¿Y qué hizo al aceptar? En los Hechos de los Apóstoles, siempre que estaban reunidos, los apóstoles, ¿con quién estaban? Con la Virgen María. Con María. María. Fundó la comunidad. Quien verdaderamente fundó la comunidad, discúlpeme, no fue Jesús, fue María. Quien funda un hogar, quien salva un hogar, es una mujer. Quien sostiene un hogar no es el esposo. ¿Ok? Entonces, ahí se va encontrando sentido a la vida. En la alegría, en las penas, en la vida y en la muerte. Porque yo escucho a Jesús y hago lo que Jesús. Continúo la historia. La muerte de Jesús y la pasión de Jesús no anuló la fe de María, ni la acción de María. Fue con sus apóstoles a seguir rezando, a seguir animándolos, a seguir apoyándolos. Por eso es madre y modelo de fe. Entonces, es la manera. La fe ayuda a pensar. La fe ayuda a encontrar soluciones. Vamos a ver qué dice el texto. ¿Ves? Exacto. Es aprender a mirar el interior del ser humano. ¿Dónde yo voy a encontrar respuestas? En mi fe. ¿Dónde estará mi fe? En el interior. Cuando hoy uno le habla a los jóvenes, el mejor consejo que le puede decir: hey, confía en ti, tú eres capaz. Por eso hoy se habla de educación en competencias. Un buen maestro no es el que le llena la cabeza de información. Hoy los chicos, por la tecnología, están intoxicados de mucha información, porque no saben qué hacer con ella. El buen maestro, ¿qué tiene que hacer? Aprender lo que siempre se necesita, a saber hacer análisis y síntesis, a pensar. La fe ayuda a pensar. A ver, tanto caos, tanta muerte, organicémonos. ¿Quién se carga la oración? ¿Quién se carga de la solidaridad? ¿Quién se carga a los enfermos? ¿Quién se carga a los viejitos? ¿Quién se carga a los niños? ¿Cómo apoyamos a los jóvenes? ¿Ok? Entonces, la fe y la razón no tienen por qué estar en conflicto. Somos nosotros los que hacemos el conflicto. La fe ayuda a pensar soluciones. La fe ilumina el interior. Si alguien es inteligente, ¿qué significa ser inteligente? En latín significa el que lee el interior, el que ve la luz interior. Esa es una persona inteligente. ¿Está? Por eso Unamuno decía: piensa el sentimiento, siente el pensamiento. Fe y razón, fe y emoción no deben estar en contradicción. Nuestra fe nos debe emocionar a pensar soluciones. Hoy, si un buen maestro, un buen papá y un chico que quiere a su familia no se pone a hacer proyectos, no va a dar solución a nada. ¿Ya? Por eso es que el cristianismo estará siempre en agonía, decía Miguel Unamuno. Agonía no es el enfermo que está agonizando. Incluso el enfermo que está agonizando, agonía en griego significa lucha. Es el que está luchando por sobrevivir, por vivir.
Pero no se trata de vivir así a solas, a malas. Se trata de vivir con dignidad, a plenitud. Ya vamos a ver qué nos enseña Jesús. ¿Ok? Entonces, queridos papitos, ¿cómo te sientes en esta pandemia? Esto suena a prédica. No todos nos sentimos así. ¿Cómo te sientes, papitos, en estos tiempos que parecen invivibles y futuros inciertos? De presentes invivibles y de futuros inciertos. Bueno, yo pues agradecida con Dios, porque a pesar de los tiempos difíciles que estamos viviendo, pues nos ha mantenido con salud, a mi familia, y pidiéndole pues a Dios que guarde de cada uno de sus hijos. Somos nosotros. Muchas gracias, Bianca. ¿Alguien más? Yo También creo que podría es una aportar responsabilidad ya en cuanto a sus hijos, porque una época en que tantas personas han fallecido o están enfermas, los hijos sobre todo, que están en un proceso de formación, pueden llegar a pensar que Dios no existe. Entonces, como padres tenemos una gran responsabilidad de en esta realidad actual enamorar a nuestros hijos y saber que Él nos acompaña, porque si Él no nos protegiera, otra fuera la situación. Así que yo creo que es una gran responsabilidad, un gran compromiso de más bien fortalecer la esperanza y la fe en Cristo Jesús. Paulina iba a hablar. Sí, yo podría aportar con lo siguiente. En lo que respecta a mi familia, estoy agradecida con Dios porque gracias a Él no hemos tenido esta terrible enfermedad, ninguno ninguna integrante de mi familia. Otra cuestión es el tema de trabajar con nuestros hijos, las noticias que observamos a diario muertes en todo el mundo, y eso sí ha conmocionado y ha existido el miedo dentro de nuestras casas. Trabajar eso ha sido complicado y lo único que nos ha servido de fuente principal es el estar acompañados día a día de la mano de Dios. Acá particularmente en Bucay existe cercano un recinto llamado Santa Rosa, allí trabaja el padre Carlos. Entonces, Carlos Velasco, él transmite las Santas Misas todos los días vía Facebook. Y ese ha sido nuestro alimento espiritual diario, el estar en contacto con Dios para perder un poco el miedo que tenemos hacia lo que estamos enfrentando en estos momentos. Otro miedo fue al inicio del periodo escolar, el trabajar en las plataformas digitales. Fue todo un reto, tanto para padres de familia, docentes y estudiantes. En las familias en realidad fue un completo reto, fue un caos ir adaptándonos a los medios digitales. Entonces ahora, gracias a Dios, podría decir que ya estamos manejando este tema. Pero sí fue duro, sí fue difícil al inicio y sigue siendo un poquito complejo de cierta forma. Gracias, Paulina. Por acá tenemos a Abraham, dice: yo me siento agradecida, bendecida, amada y con un compromiso. Margarita Preciado, agradecida con Dios que a pesar de las dificultades no me ha desamparado y aunque perdí seres queridos, sé que ahora están a su lado y agradecida por no perder la fe en Él. Rosita Pinargote, agradecida con Dios, pero con incertidumbre de qué pasará. Me perdí, perdón un momentito. ¿De qué pasará después de esto? Todo por la tristeza, porque sí fue duro y penoso en otras familias. Janet Alarcón, agradecida con Dios, gracias a que nos protegió a mí, a mi familia y amigos en esta pandemia. Ana Montero, me siento agradecida con Dios por la bendición de, a pesar de lo que pasó, mi familia y amigos está bien. Bueno, sí, padre, yo sí me siento realmente agradecida con Dios. Aparte de todo lo que ha pasado con esta pandemia, siento que he recibido muchas bendiciones porque mi esposo no rezaba con nosotros. Sí iba los domingos a misa, pero antes de la pandemia, pero creo que iba por obligación,
porque yo siempre hago que vaya la familia. Pero con esto que ha pasado, él ha rezado el rosario, mis hijos rezan con más fe, con más devoción. Entonces trato de inculcarles a ellos que lo único que nos puede proteger es Dios. No la protejo yo, no los protege papá. Está Dios que está sobre todas las cosas y siempre nos está cuidando y es el que hasta ahora nos ha mantenido a salvo a nosotros, nuestra familia, nuestros vecinos y muchas personas que realmente se han ido con mucha pena, pero ha sido su voluntad y hay que saberlo aceptar con resignación. Pero siento que sí estos momentos nos ayudan sobre todo para que nuestros hijos vean que se suplica y se pide a Dios y que Él es lo más importante y el que siempre debe estar primero en nuestro hogar antes que todo. Muchísimas gracias. Creo que el sentimiento de la mayoría que ha hablado de escrito es nos sentimos agradecidos, ¿ok? Nos sentimos agradecidos porque podemos experimentar que tenemos salud en vez de mera enfermedad. Pero también hemos visto cosas duras, hemos vivido cosas difíciles. Entonces, también me he sentido fortalecido, como algunos están diciendo, Orlando y otros, ¿ok? Porque uno sale más fuerte de la experiencia. Es la experiencia del dolor. Son las situaciones de crisis que nos van a ayudar a salir adelante, a mostrar nuestras competencias, nuestras capacidades. Yo soy capaz de dar una respuesta distinta. Yo soy capaz de mirar más a fondo, mirar más allá. Eso es la fe. Lo que ustedes están diciendo es luz. Pero también hay dolor, hay incertidumbre, lo que hace que nuestra vida es real. Nuestra vida no es ficticia. Entonces, la postura que yo tome en este momento es importantísimo para poder dar una respuesta a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, que ellos sean capaces de superar adversidades. Hay algo bonito que alguien, creo que fue Paulina, dijo, hey, me tocó aprender. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Esta pandemia de muerte, de dolor, de conflicto, nos ha traído muchas cosas positivas a la educación y a los papás. Acompañar más a los hijos. Aprender que también, la tecnología no es solo cosa de los jóvenes, que los viejos también podemos usar la tecnología. Usted no es vieja, por si acaso, yo sí. Entonces, que siempre hay algo nuevo que aprender. Esa es la vida. Esa es la realidad de cualquier hombre y mujer en el mundo moderno, porque cada hora hay nuevos conocimientos, nuevas tecnologías, nuevas cosas que se producen gracias al saber y a la inteligencia y a la ciencia. Entonces, siempre se aprende. Jamás debemos dejar de aprender a aprender. Esa actitud es la más importante, que hoy en día los maestros han dado una respuesta muy, muy positiva. Muchos maestros no tuvieron tiempo, por más que no eran tan mayores, de aprender la tecnología y hoy se han tenido que sentar para poder hacer algo y comunicarse con sus chicos y seguir trabajando y seguir educando y seguir mentalmente mejor, porque si no te aplasta la realidad a la mente. Entonces, todos los días es clave este tema y ese es el momento, lo que nos ha traído la pandemia. La educación hoy tiene que acelerarse, tiene que cambiar. No puede, estos tiempos, no podemos decir, ya padre, tenemos que regresar al tiempo de antes. Claro que hay que regresar, pero no a lo mismo, si no, no hemos aprendido nada en esta pandemia. ¿Ok? Como parejas, como papás, tú ya no puedes desaprovechar todo lo que el ser educador te ha enseñado. Hoy yo tuve en la mañana, yo estoy en Manta, vivo en Manta, ahorita soy en Manta, llegué hace poquito. Fui a 2 horas y pico al Cantón Olmedo y dentro del Cantón Olmedo para adentro una comuna Pajarito. Estaba preocupado porque allá no hay conectividad, sino que se manejan por WhatsApp. Entonces, y al principio ni loco iba a ir por allá por el tema de la pandemia, los semáforos. Pero ahorita ya nos movemos con riesgo, pero con el cuidado. Y me reuní con papás y chicos de cada gran nivel, poquitos, para no hacer bulto. Y les dije, hey, ¿cómo están? Estoy preocupado, no sé de ustedes. Y me enseñaron todo lo que los chicos habían hecho. Tenían su portafolio, chicos del campo.
¿Ya? Su portafolio de aprendizaje donde evidencia lo que han aprendido estos meses. Y me hablaban de conocimientos científicos, me hablaban de estudios sociales, me hablaban de los hábitos de higiene. Entonces, uno dice, hey, ¿y cómo has hecho eso? Gracias a mi mamá. Un niñito tenía una parálisis de una mano y me presentó lindo dibujo. ¿Tú hiciste eso? No, mi mamá me ayudó, pero yo le iba ayudando diciendo lo que yo quería. Y luego escribía en sus reflexiones con su propia letra en papeles grandes. Oye, ¿esta letra es tuya? Sí, pues está bonita. ¿Cómo hiciste para que se vea bien? Me puse una regla y sobre la regla escribía. Entonces, hey, ven, todo esto ha traído. Padre, estoy cansado, pero estoy feliz de haber ayudado a mi hijo a salir adelante. Gracias al apoyo de la profesora que nos manda la guía, que nos llama por teléfono. ¿Ok? Nosotros seguimos trabajando y educando y yo me siento feliz. Hay otra que digo, no, padre, yo ya quiero que vuelva a lo de antes. No, señora, eso no va a poder hacer así nomás. ¿Ok? Usted tiene que ayudar más a sus hijos. Usted tiene que sentirse feliz con su hijo. Entonces, ven, hay muchas cosas que esta pandemia nos está trayendo de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, tenemos que saberlos manejar. Los entornos virtuales es una nueva experiencia. La comunidad virtual, la gente que se reúne conmigo, nos seguimos llamando Comunidad Virtual Ignacio Loyola, porque yo soy jesuita. No somos parroquia porque no estamos en una parroquia. Somos comunidad virtual y nos reunimos todos los miércoles y todos los domingos. Antes era todos los días. Le digo, oiga, tengo que trabajar. Yo los quiero mucho. Me encanta rezar, pero estas liturgias online no me da $1. Así es que yo necesito trabajar y Fe Alegría es la que me da el alimento. Así que yo tengo que ir a mi oficina. Entonces ya la bajamos a los miércoles y a los domingos y tenemos de 70 a 100 familias, porque en el Facebook te sale el numerito. ¿Ven? Y yo digo, no me da $1, pero mucha gente me ha ayudado con becas para los niños de Fe Alegría, con tablets, hicimos un concurso. Entonces, la creatividad no se ha parado, la gente sigue más unida y se ha creado una comunidad virtual. La fe ahora no solo es física, también es virtual. Entonces, todo esto nos ha traído y le debemos dar gracias a Dios, como dice Lourdes Cabrera, aunque sufrió la pérdida de su mamá, mantiene la fe y está saliendo adelante con sus hijos y se siente agradecida, no se siente aplastada. ¿Ven? No, eso es lo que la fe nos ayuda. Eso es lo que se llama la resiliencia, que ya vamos a hablar. Muchísimas gracias. Yo no he querido juzgar a nadie. Todo lo que todo lo que han dicho ustedes es verdad. Yo les he compartido mi punto de vista. He aprendido lo que ustedes me han compartido. Y lo que cada uno ha dicho es sagrado y es de cada uno. Pero estos tiempos no nos aplastan, por más que nos asustan. Como dijo una señora, es un miedo que hemos vivido, pero lo hemos convertido en medio para poder salir adelante. Muchísimas gracias de corazón. Por eso yo le pregunto ahora, ok, no se mueve, déjame que se mueva. La siguiente filmina es el 10, en los tiempos de Jesús. No se quiere mover. Ahí está. Ok, ¿qué es salud entonces? Y ya todo lo que hemos dicho, la Organización Mundial de la Salud lo ha tratado muy bien. La salud, según la definición que la Organización Mundial de la Salud hace del término, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Para el judío, salud es shalom. ¿Y qué es shalom? No es paz meramente, es armonía. ¿Ok? Para ti, hermano, ¿qué es? Para ti, papá, mamá, hoy. De las diapositivas anteriores del proyecto de Jesús y la salud, ¿con cuál relacionas al concepto de la Organización Mundial de la Salud? El proyecto de Jesús estaba acá en la anterior. ¿Ok? Este es el proyecto de Jesús. Lo dice San Mateo, lo dice San Lucas y lo dice San Juan. San Marcos también lo dice, ojo. San Pablo lo interpreta muy bien en Jesús.
Pero a mí me encanta esto porque probablemente de los textos bíblicos tú puedes discutir, y se ha discutido científicamente, cuáles son palabras de Jesús, cuáles son palabras de la comunidad que ponen en labios de Jesús, cuáles son palabras del autor sagrado del que escribió, que ponen en bocas de Jesús, y cuáles son de Jesús. Cada vez los científicos dicen, miren, de Jesús, cada vez hay pocas palabras. Pero ¿qué es lo que se capta? La intención de Jesús. Por eso se dice como si lo pone Jesús. Pero esas pocas palabras aquí son las más indiscutibles que sí las pronunció Jesús. El sermón de San Mateo, capítulo 5, el sermón de la montaña. Felices los pobres, porque de ustedes es el reino de los cielos. ¿Cuál es el proyecto de Jesús? La felicidad. ¿A qué vino Jesús? El Espíritu me ha ungido para anunciar la buena noticia. Capítulo 4 de San Lucas, después de superar las tentaciones de Jesús en el desierto. Y he venido, según San Juan, capítulo 10, para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Cuál es el proyecto de Jesús? Felicidad, ser buena noticia y dar vida, contagiar vida. ¿Cuál es el proyecto de Jesús? Felicidad, anunciar buena noticia y ser biófilo, amante de la vida. Entonces, ¿qué es lo que debe ser un cristiano? ¿Qué es lo que nuestra espiritualidad, entendida como la conexión, como yo vivo el espíritu y me conecto con el espíritu y lo manifiesto al mundo, debo transmitir? Esto, felicidad, ser un hombre o mujer de buena noticia, no un amargado triste que provoca otra cosa menos que alegría y felicidad. Y ser un hombre o una mujer que lucha por la vida en medio de tanto dolor. Entonces, eso es salud. Y ahí está el proyecto de Jesús. Está la palabra clave, entonces, es vida. Esa es la palabra clave. Jesús vino para darnos vida. Y lo que más hace Jesús, según San Marcos, Marcos es el evangelista que más relatos de curaciones pone. ¿Ya? En capítulo 3 de San Marcos, del versículo 1 al 6, existe este relato. No sé si alguien lo puede leer. Se ve muy pequeño, padre. No sé si lo puedo hacer un poquito más grande. Yo lo puedo leer. A ver, Hola. Sí. Hola. Alison. ¿Cómo está? Hola, chicas, porfa. A ver, ¿quién? Alison. Hola, muy buenas tardes. Un gusto conocerlos a todos ustedes. Voy a leerles el Evangelio según San Marcos 3. ¿Estamos bien? Correcto. Continúo. Otra vez entró Jesús en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca, paralizada. Y lo observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo para poder acusar a Jesús. Y Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte aquí en medio. Entonces Jesús dijo a los otros: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. Y mirando con enojo a los que lo rodeaban y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y su mano quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús, para ver cómo lo podrían destruir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Alison. Ahí está el texto. La pregunta de Jesús es: ¿qué me está permitido? ¿Me está permitido salvar o matar? ¿Ve que la gente no tiene claro el sentido común? Ese problema del siglo I sigue en el siglo ahora. El cristiano tiene que arriesgarse por ser agente de vida.
El ejemplo nos lo dio Jesús. ¿Ya? Jesús quiere que la gente se levante. Jesús quiere que la gente tenga vida. ¿Ok? Eso es lo que quiere Jesús. Entonces, ahí tenemos mucho que darle gracias a Dios en estos tiempos que nos está permitido. Y por eso hoy la palabra clave que nos debe ayudar en estos momentos es resiliencia. Pero la resiliencia no es suficiente. Tiene que estar unido con la palabra resistencia y con la palabra revivencia. Vamos a ver si rápidamente, antes que se me acabe el tiempo, podemos explicar, ¿ya? Entonces, esto es muy importante. ¿Qué estamos aprendiendo en este tiempo? Pues todos ustedes han dicho que han salido fortalecidos, que han salido animados a pesar del dolor, que han salido agradecidos, que es la palabra que más se ha repetido. Eso es resiliencia. Salir fortalecidos en medio de la adversidad. ¿Y cómo hiciste eso? Técnicamente, la palabra resiliencia viene de la física y de la química. Cuando una materia es introducida, cambiada su forma bruscamente, pero vuelve a su estado natural después de un tiempo. Eso es resiliencia, ¿ya? Entonces, ese cambio de estado de materia que se ha sido la fuerza y esa capacidad de la materia de volver a su estado natural. Entonces, eso es resiliencia, esa capacidad de volver. La palabra viene del latín, que significa dar un salto, ¿ya? Tú eres capaz de dar un salto. Y eso es fe, eso es vida. Y eso es resurrección. Un paso de la muerte a la más vida, o de la vida limitada a la vida plena, ¿ya? Entonces, las crisis no nos deben aplastar. Las crisis son para pensar soluciones. Crisis significa dividir, los conflictos sociales dividen, pero en chino, en japonés, los caracteres chino y japonés, crisis significa dos cosas: peligro, riesgo, pero al mismo tiempo oportunidad. Estas pandemias, los conflictos, las adversidades son oportunidades para crecer. ¿Estamos? Eso que quede claro. Por ello se necesita una nueva espiritualidad, una manera nueva de entender nuestra vida cristiana hoy, de contestar las preguntas de siempre. No es si debo o no debo ayunar, sino cómo debo celebrar la vida, cómo debo ser un amigo fiel, cómo debo ser un padre fiel, cómo debo ser un fiel cristiano. Y entonces, si yo soy fiel a mis convicciones, a mis principios, yo tengo vida. Yo no necesito ayunar. El que ayuna es el que desea hacer un esfuerzo para conseguir un bien. Yo ayuno por solidaridad, por salud, por necesidad. Pero usar el ayuno religioso para conseguir un interés, eso es manipulación. Esa manera de entender el cristianismo no nos ayuda. Debemos recuperar el proyecto creador, la creación. Por eso debemos ir más allá de la resiliencia y poner atención a la resistencia. Es otro tipo de sociedad. El concepto de resiliencia es un término que ya les dije yo, viene de la física y de la química. Nosotros necesitamos ir más allá. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? No solamente resistir, ¿ok? Como hoy hay que resistir, por ejemplo, los Black Lives Matter, ¿ok? Toda vida me importa. Es un movimiento de resistencia muy fuerte que hay para respetar los derechos, ¿ok? Nosotros debemos resistir y aprender a defender y respetar los derechos, hacer respetar nuestro derecho a expresarse, a que cualquier vida es digna y debemos cuidarla. Pero no solamente debemos quedar en ese sentido de resistir o de resiliencia, que significa en el fondo sacrificio, esfuerzo, sino que debemos vivir, revivir, no quedarnos victimizados, no quedarnos ahí con las penurias. Debemos revivir. Resucitar es revivir. ¿Ok? Entonces debemos anunciar buenas nuevas, conectarnos con la fuente de la vida para superar la muerte, aprender de Jesús, el profeta, el maestro, el mártir, el testigo del amor y de la vida. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestros hijos logren sobrevivir y no vivan más esta situación?
Los hijos nos ayudan a resilienciarnos, a resistir y a revivir. El saber respirar y meditar será la clave para unir las 3 R. No solamente el famoso recicla, reduce y reutiliza, sino resiliencia, resiste, revive. Pero no lo vas a hacer si no sabes respirar. Por eso esta pandemia y este COVID que ataca el sistema respiratorio sobre todo, nos debe ayudar a cuidar la naturaleza para saber respirar. ¿Ok? Esa es la clave. El problema del COVID es ecológico. ¿Ok? Es la destrucción, la depredación que ha hecho el hombre del planeta. Y va a haber más pandemias si no cambiamos nuestro estilo de vida, si no sabemos respirar. La mascarilla nos está trayendo graves problemas, nos está ayudando a resistir, pero no a revivir. Y necesitamos revivir, y no vamos a saber revivir si no sabemos respirar. ¿Estamos? Entonces hay que saber inteligenciar las emociones, lo espiritual, saber encontrar sentido, tener horizontes. Y es lo que dice el texto de Isaías, saber buscar a Dios, saber buscar al Señor. Mientras se deja encontrar, invócalo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el malhechor sus planes. Que se convierta al Señor y Él tendrá piedad a nuestro Dios que es rico en perdón. Porque mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos. Cuanto dista el cielo y la tierra, así distan mis caminos de los tuyos y mis planes de tus planes. ¿Ve? Entonces, ¿vamos a encontrar a Dios o no? Tenemos que buscarlo, pero parece que no va a haber una forma de encontrarlo. La respuesta es sí. Tenemos que hacer una conversión, que se conviertan al Señor. ¿Y cómo vamos a hacer que nos convirtamos cuando sentimos el perdón? Entonces, mientras yo no me convierta, mientras yo no sienta el perdón, yo no voy a encontrar lo que busco. La clave de este tiempo no es meramente la resiliencia, la resistencia, sino la revivencia. Conectarme con la fuente de la vida y saber cambiar aquello que produce muerte, que produce egoísmo, que produce aislamiento. ¿Ok? Eso es lo que nos debe ayudar a pensar nuevas soluciones. Y así debemos desarrollar hoy las competencias espirituales, la gratuidad, el vivir desde la abundancia, no desde la carencia, la trascendencia, la libertad, la compasión, transformar el sufrimiento en dolor, conectarnos con el aliento vital, conectarnos con la belleza y la bondad y el sentido. Esos son los ámbitos de la espiritualidad. Esta es la espiritualidad que hoy necesitamos, que valore lo bello, lo bueno, que busquemos sentido a las cosas que hacemos, que cuidemos sobre todo los que sufren. Y entonces ahí está el poema de nuevo de Miguel Unamuno ante el Cristo de Velázquez. Los rayos maestros de tu suave lumbre nos guían en la noche de este mundo, ungiéndonos con la esperanza recia de un día eterno, noche cariñosa, oh noche madre de los blandos sueños, madre de la esperanza, dulce noche, noche oscura del alma, eres nodriza de la esperanza en Cristo Salvador. La noche es tiempo de esperanza. Si sabemos inteligenciar lo espiritual, conectándote con tu interioridad, inteligenciar lo emocional, aprendiendo a saber lo que sientes, y recuerda lo que menciona uno, el pensamiento siente y el sentimiento piensa, pero tener inteligencia práctica, ¿a qué me lleva? Como María, como alguien nos explicaba, a caer en la cuenta de lo que necesita este grupo humano, alegría, de lo que necesita la comunidad triste, estar en oración construyendo la iglesia. ¿Está? Entonces, el Papa nos dice claramente que la misión de la iglesia es sanar las heridas de este mundo. La metáfora que usa el Papa en su exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, es que la iglesia es como un hospital de campaña. Y eso debemos ser nosotros hoy en este tiempo de pandemia. ¿Está? Esa es la misión. La resiliencia no es autoayuda, es salir a cuidarnos todos. Todos tenemos heridas y hoy más que nunca este trauma global tiene que tener otra fuente, otra manera de enfrentarse, y esa es nuestra fe.
Por eso, estas son las preguntas para mí esenciales de la vida en estos momentos. ¿Qué alimenta tu resiliencia? ¿Qué te hace trascender tu resistencia y resiliencia? Y la más importante, ¿cómo nos conectamos con la fuente que nos alienta a vivir? El ejemplo de nuestra Madre Olorosa, mujer educadora, mujer de fe, que hoy algunos la mencionaron bien claro, y el ejemplo de grandes hombres educadores como el hermano Miguel, que nos ayudaron a dar sentido a la juventud. Hoy más que nunca, educar es humanizar y encontrar sentido a la vida. Entonces, que el Señor nos ayude. El creyente puede decir salud porque celebra la vida. ¿Está? Y en donde hay vida, hay lucha, hay esperanza, hay movimiento. Salud a todos. De esta crisis, queridas hermanas y hermanos, saldremos a ejemplo de Jesús resucitado. Ánimo soy yo si escuchamos a Jesús. Muchas gracias. Padre Muchas Fabricio, gracias. muchísimas gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Dejo de compartir pantalla. Listo. Gracias, Padre. El chat también está activo y muchos papitos y mamitas le están dando sus saludos y agradecidos por estar en mi conferencia, sino el compartir que estamos haciendo con los padres de familia de nuestros centros educativos federados. Gracias a ustedes. Bueno, a continuación nos vamos a las mesas de trabajo. Cada mesa de trabajo tendrá un monitor y redactor quien colaborará con el grupo para elegir al representante, mismo que participará en el panel de exposición para recopilar las aportaciones en base a la siguiente pregunta. ¿Cómo hacer de nuestras familias, escuelas e iglesias con entornos seguros en tiempo de crisis desde la vida espiritual? Voy a poner la pregunta igual en el chat. Voy a dar paso a la Miss Miriam, que va a iniciar el proceso de grupos. Vamos a quedarnos un grupo aquí en vivo porque se está transmitiendo, ¿ok? Muchas gracias, Gaby. Queridos padres de familia, a continuación les va a salir un mensaje pidiéndose que se una a los siguientes grupos. El grupo 1 va a estar trabajando con la licenciada Karina Zorrilla, quien nos va a colaborar para monitorear el grupo. El monitor tiene la función de recoger sus aportaciones y asimismo animarlos a que compartan sus reflexiones para luego realizar el trabajo de exposición. El monitor también, conjuntamente con ustedes, elegirá quién represente al grupo para comentarnos sus reflexiones o sus conclusiones. Entonces, en este momento, la profesora Karina Zorrilla está con el grupo 1, la profesora Marjorie Hualpa está con el grupo 2, y la profesora Tania Herrera va a trabajar con el grupo 4, que todos se van a unir con el número 3, pero porque un grupo se va a quedar trabajando en esta sala. Entonces, por favor, apenas les salga el mensaje, únanse a las mesas de trabajo. ¿Listo? ¿Podemos unirnos, por favor, poco a poco? Padre Fabricio se queda en esta sala. Sí. Sí. Listo. Padre, ¿se puede compartir la última, bueno, la anterior diapositiva para poderle tomar una foto donde sale la imagen de la Madre Dolorosa, el hermano Miguel? Ya está. Déjame entrar entonces a compartir pantalla de nuevo. Entro acá y busco la anterior imagen. Espérate un segundo. Reza. Listo. Ahí. No sé si la pueda compartir en grande para que se vea o ahí nomás, no hay problema. Espérate, ya te la hago. Ya. No, ahí no. Era en... Así pues, ¿eh?
Ya. ¿Ahí? Listo, padre. Sonría. Miss Miriam, los que salen aquí en la foto. Chévere. Ya la tomé. Mándamela por WhatsApp. Listo, creo que estamos en esta sala completos. Sí, podemos iniciar. El trabajo aquí en esta mesa va a liderar el licenciado Andrés Montoya como monitor. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes, queridos padres de familia. Padre, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por sus grandes aportes. Como le indicaba en este caso la Miss Miriam, mi misión aquí es un poco interactuar con ustedes. Yo voy a ser como una especie de mediador, pero lo importante es hacer la reflexión a la pregunta que está planteada en el chat, ¿sí? Yo en este momento voy a comenzar a escribir todas sus aportaciones para luego de eso escoger a un líder de este grupo, el mismo que va a tener la función al momento de la plenaria de expresar todo lo que se ha recogido desde este grupo, ¿ok? Voy a volver a leer la pregunta, ¿sí? Para que vamos analizando. Están todos libres de prender sus micrófonos y hacer sus aportaciones. Recuerden que la pregunta que se plantea es la siguiente: ¿cómo hacer de nuestras familias escuelas e iglesias con entornos seguros en tiempos de crisis desde la vida espiritual? Es un foro totalmente abierto. El que quiera compartir, por favor, encienda su micrófono y nos va diciendo sus ideas. No todos al mismo tiempo, uno solo a la vez, por favor, para poder recoger las ideas. Muchísimas gracias. Si no lo quiere hacer, lo pueden hacer por el chat también, hay esa opción. Ok, sí, alguien va a decir. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. ¿Sí me escuchan? Sí, por supuesto. Listo. La pregunta: ¿cómo hacer de nuestras familias escuelas e iglesias con entornos seguros en tiempo de crisis desde la vida espiritual? Yo pienso, pues, la primera educación siempre, ya sea la cristiana y también la que es para aprender, la intelectual, comienza desde la casa. Entonces, siempre esto arranca desde la familia. Si nosotros de la familia lideramos y guiamos y formamos a nuestros hijos, tenemos las dos escuelas desde la casa, como ahí lo indica, escuelas e iglesias desde la casa, desde la propia familia, porque uno los guía, los guía, los ilumina, también los forma, les enseña, y esto es es parte de los padres, es algo en lo que nos depende, que depende de nosotros mucho, totalmente, por eso les son nuestros hijos, para que sean buenos cristianos, buenos ciudadanos, a futuro unos buenos también profesionales, y sigan adelante también para que logren sus metas y sus objetivos. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quisiera aportar al grupo? Sí, particularmente, ¿cómo hacer de nuestras familias escuelas e iglesias con entornos seguros en tiempos de crisis desde la vida espiritual? A mi modo de ver, ¿cómo se puede hacer esto? Sería con ejemplo. O sea, que nuestros hijos vean que si nosotros hacemos oración, que la oración viene desde nuestros padres, que nosotros le demos el ejemplo a ellos como hijos, que nosotros como adultos rezamos y que no lo rezamos por obligación, sino que la oración debe de ser como un alimento más en el hogar. Entonces, con el ejemplo que nosotros como padres les estamos dando a nuestros hijos a formarse en la oración y en el obedecer a Cristo y obedecer a Dios en todo caso, en una buena forma de vida, pienso yo que la mejor escuela es dándole con nuestro conocimiento. O sea, que ellos vean el ejemplo en nosotros primero. Muy bien. Yo pienso también que en este tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros, nuestros hijos, creo que ha sido el tiempo perfecto para hacer ese cambio que necesitamos de pronto las personas, las familias, las instituciones. Ha sido un buen tiempo para provocar ese cambio. De pronto este virus que nos cogió así de sorpresa, nos ha ayudado a hacer ese cambio de esas familias más fuertes, de estas familias que reconocen la importancia de los valores,
de fomentar en nuestros niños y como decía la compañera hace un momento, sobre todo con el ejemplo, porque a veces estamos con muchas palabras y poco ejemplo para nuestros chicos. Vale este tiempo ahora sí ponerlo en práctica, la solidaridad, la empatía con las personas que están atravesando momentos difíciles, de la necesidad de nuestros vecinos, de nuestros hermanos. Creo que es el tiempo preciso para fortalecer las familias, los colegios, las escuelas y todas las instituciones. Muchísimas gracias. Yo diría que por lo general, ejemplos para nuestros hijos a diario lo somos hasta el día que morimos. Entonces el ejemplo lo tenemos a diario. Basándose en el tiempo de crisis, como nos dice la pregunta, yo diría que aferrándonos, sobre todo eso, aferrándonos a la oración. Enseñándole a nuestros hijos que en tiempos de crisis lo único que nos va a dar fuerza y nos va a sacar adelante es la oración. Yo lo digo porque en mi caso, por ejemplo, bueno, porque esta batalla aún no la hemos ganado, es algo en lo que al diario vivir estamos en lucha todavía. Pero en los tiempos, podríamos decir, más fuertes, en mi familia, venimos de una familia católica, como todos los que estamos aquí, pero como siempre, o sea, más asistimos a iglesia los mayores. Nuestros hijos lo hacen, honesta y sinceramente lo podríamos decir de vez en cuando tengan alguna necesidad, pero no con la frecuencia que uno lo hace. Pero bueno, el tiempo va dando la razón y va dando sus frutos. Si ellos lo hacen en el tiempo que ellos lo creen necesario, es bueno, porque en ese tiempo se les queda a ellos lo que realmente ellos buscan, que es la palabra de Dios y el consuelo de pronto para algún momento que estén pasando. Lo que yo le podría decir que a mí en el tiempo de crisis, en mi familia, la oración me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo, gracias a Dios, nunca perdí un ser de mi familia, alguien importante de mi familia, no. Por ese lado me siento bendecida por Dios. Pero mi familia estaba separada. Justo en ese tiempo mi hijo no estaba en el país, estaba afuera, estaba en los Estados Unidos. Por la pandemia se tuvo que quedar allá. Entonces, imagínense la desesperación, la angustia de toda mi familia, de mi esposo, de mí, de mis hijas, de la más chica, la más grande, el saber que mi hijo estaba, como decir, en todo el meollo de la pandemia. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Nos aferramos a la oración, a diario, todos los días. Buscábamos consuelo en el rosario, en el Santísimo Rosario, lo rezábamos. Al principio lo hacíamos, como decir, buscando que Dios nos proteja, pero no, con el pasar de los días ya era algo que nosotros necesitábamos, era algo que nos llamaba a hacerlo. Entonces, ahorita, soy sincera, lo puedo decir, no lo hacemos como lo hacíamos en ese tiempo, porque chuzo, solamente se vivía para el momento. Solamente vivíamos, era como decir, pendiente de lo que pueda pasar mañana. Pero ahora es diferente porque tenemos otras distracciones, entonces ya los chicos en clase, esto y lo otro, entonces no es la misma circunstancia en la que estamos. Muchísimas gracias, Rebeca. Indícanos, por favor, de qué unidad educativa eres o representas, pues, ¿no? También los papitos, mamitas que inicien a conversar. A Andrés, creo que sería bonito saber de qué unidad educativa son representantes. Bueno, pertenezco a la unidad educativa Nuestra Señora de la Sagrada Corazón, que queda en la ciudad de Guayaquil, específicamente en el Guasmo Central. Gracias, Rebeca. Mercedes. Sí, muy buenas tardes. Yo soy Mercedes López. Pertenezco al colegio, a la escuela, a la unidad educativa María Mazzarello de Guayaquil, ¿no? Bueno, para mí esta pandemia fue algo que nadie lo tenía previsto, ¿no? Pero yo creo que todos nos pusimos más con Dios, recé mi rosario en familia. Muchas veces esos momentos que nosotros tenemos dificultades, crisis, es que nosotros buscamos a Dios, nuestra familia busca a Dios y lo entendemos, es verdad, ¿no? Pero en sí, nosotros como madres
sentimos que no es solamente en ese momento, nuestros hijos sí. Nosotros como madres sabemos que todos los días, en el momento que salimos de la casa, en el momento que dormimos, en el momento que comemos, estamos con Dios. Y como yo siempre digo, la Virgen María siempre me cubre con su manto y estoy con ella, ¿no? Yo pienso que nosotros tenemos que enseñar, y hemos enseñado más a nuestros hijos a estar con Dios. Lo que sí hemos tratado de hacer es que en esta pandemia no caigamos en la desesperación, porque era normal que nuestros amigos fallecían, nuestra familia, bueno, gracias a Dios, en mi familia no falleció nadie, pero sí habieron muchísimas muertes en el lugar alrededor donde nosotros vivimos y entramos bastante en desesperación. Pero como yo digo siempre, la Virgen María nos cubre con su manto y Diosito siempre está con nosotros. Y enseñar a nuestros hijos eso, de que en este momento que nosotros, la familia, estamos aquí, tenemos que seguir rezando el rosario y estar juntos de la mano de Dios. Para mí, yo pienso que eso es lo principal. Y ahora nos hemos, como se hizo, enraizado más en nuestra religión con Dios. Muchísimas gracias, Mercedes. Antes de seguir con otra aportación, me gustaría también escoger al líder de este grupo, porque recuerde que el líder de este grupo va a ser la persona que va a socializar al momento de hacer las plenarias.